Eh, ¿Y ahora irán a venir más gente a clase? Yo creo que sí. No hay respuesta. ¿Cómo? Ya. Voy a cerrar la ventana y sacar el espejo para que no haya huevo. Ya, le damos. Ya nomás. Ya, oye, el tema que vamos a ver en estas tres últimas clases tiene que ver con los temas que yo trabajo, los temas de sexualidad, que por lo tanto es lo que a mí más me interesa. O sea, como les decía, igual creo que igual está bien que uno tenga que pasar la parte teórica, qué sé yo, ver los autores, ver el vínculo entre la sociología y la educación, pero además el plus que yo creo que debiese tener esto es que uno también muestre qué es lo que hace uno, que evidentemente tiene que ver con sociología y tiene que ver con educación, pero es algo que es la especialidad de uno. Es lo mismo que usted, no sé, porque usted se especializa en un instrumento específico. Yo trabajo este tema varios años. Así que eso es lo que va a partir. Entonces, el tema de hoy y de la otra clase va a ser en general sexualidad y género. Y la tercera clase, familia. Como les comenté, la idea es que ustedes con la entrega de este segundo trabajo, yo pueda ver más o menos cuáles son las dos notas que tienen en el primer trabajo en este, y ahí ver y qué hacemos, si lo dejamos hasta ahí o le agregamos una tercera evaluación. La tercera evaluación es voluntaria. Me imagino que para todos ustedes no hay nadie que esté en peligro de reprobar. Pero es voluntaria para el que quiera subir nota o lo que fuese. Así que eso. Fundamentalmente yo me voy a basar en esta primera parte en un texto que yo escribí hace varios años, pero que me sirve porque está toda la parte conceptual. Hay una parte que ha cambiado, que son los estudios, porque en el texto yo hablo de estudios realizados en el país, pero bueno, eso hace varios años atrás. Pero acá yo en la clase me voy a referir a los estudios actuales. Entonces esa parte no va a estar, pero esa parte va a estar en otro texto, el cual les voy a mandar. Entonces, básicamente, está en un texto que se llama Sexualidad y Modernidad en Chile. Es que esto está en este libro que se llama El cuerpo y sexualidad. Y acá dentro de este, el primer artículo es el artículo que escribí yo, que se llama Sexualidad y Modernidad en Chile. Entonces, básicamente lo que vamos a ver va a ser eso. Yo le voy a mandar este libro por correo, evidentemente. Entonces partimos hablando de sexualidad. Ya, si uno tuviese que hablar de cuándo hay registro de la sexualidad, bueno, de siempre, de que el ser humano ha existido en el planeta, hay sexualidad. Ahora, históricamente, como no había globalización, estoy hablando de varios siglos atrás, muchos,
cada cultura establecía lo que era correcto y lo que era incorrecto en materia de sexualidad. O sea, entonces no había una visión unificada de sexualidad. No era que hubiese alguien que le dijera a todo el planeta, oye, vamos a vivir la sexualidad de esta manera y esta es la forma en que se hace. Eso no existía. Entonces, cada cultura, cada sociedad, cada grupo establecía qué era lo correcto y qué era lo incorrecto en materia de sexualidad. Y cada uno lo hacía de manera muy distinta, como vamos viéndolo en el transcurso de la clase. Y esto fue así durante muchos siglos, entonces cada grupo establecía el tipo de sexualidad que era correcto para ellos, hasta que surge el cristianismo. El cristianismo entonces es la primera tradición que dice hay una forma de vivir la sexualidad. Y esta es la forma, y todo lo otro, todas las otras formas de vivir la sexualidad son inaceptables. ¿Por qué? Pues son pecados. Entonces el cristianismo es la primera tradición que trata de regular la conducta sexual. Es decir, acepta la sexualidad, pero solo en determinados contextos. O sea, por ejemplo, la sexualidad dentro del matrimonio. Rechazo a la sexualidad premarital. O sea, si no se está casado no se puede tener sexo. El sexo tiene que ser además entre personas heterosexuales. Por lo tanto, se rechaza la homosexualidad y se considera que los homosexuales son pecadores y se van a ir al infierno. Bueno, como muchos todavía hoy día lo consideran. Y además, las prácticas sexuales que se consideran aceptables son las prácticas sexuales reproductivas. Esto dura varios siglos y se va acentuando a medida, porque no es que en el siglo I haya surgido el cristianismo, inmediatamente todo el mundo se vuelve católico o cristiano. No, o sea, el cristianismo fue paulatinamente a través de los siglos adoptando cada vez más y más adherentes. Hasta que se dice que más o menos en el siglo XII sería, de acuerdo a algunos autores, el mayor poder del cristianismo. ¿Y cuáles son los valores centrales en materia de sexualidad? La castidad y el celibato. O sea, no se puede tener sexo, ojalá. Y si tienes sexo, solamente es por fines reproductivos. No es porque te guste. Ya eso es como mal mirado. No te puede gustar. Si la cuestión no es para que te guste, es para reproducirse. Entonces, la castidad y el celibato son los valores centrales en materia de sexualidad durante muchos siglos. Nosotros vimos al comienzo del curso que en el siglo XIX se produce el surgimiento de la ciencia y con esto el enfrentamiento entre ciencia y religión. Entonces uno podría haber pensado que este era el momento central, digamos, para que la ciencia le imponga a la religión no solo el establecimiento de los parámetros sobre los cuales va a considerarse que un conocimiento es válido, sino también en materia de sexualidad. Sin embargo, eso no fue así. Entonces por otro lado, entonces uno podría haber pensado que era raro. O sea, si se estaba produciendo el enfrentamiento entre ciencia y religión y en un tema tan delicado como es quién va a ser el encargado de establecer la verdad y a través de qué metodología, alejándonos del dogma y tomando el criterio de la demostración, entonces uno decía, está ideal para que la ciencia le imponga a la religión su manera de ver la sexualidad. Bueno, no fue así. Uno podría haber pensado que incluso hubo una especie de transacción. Estos son ideas mías y producto de mi enfermedad mental. Pero uno podría haber pensado de que la religión le dijo a la ciencia, ya ciencia, me cagaste, ya, tú vas a ser la encargada de establecer la verdad.
pero a cambio de eso, yo quiero que tú me apoyes ciegamente en lo que es asexualidad se refiere. Y fue así. O sea, efectivamente, en el único ámbito donde hay una convergencia de miradas entre la ciencia y la religión es en materia de sexualidad. Entonces, todo aquello que la ciencia, que la religión considera pecado, ahora la ciencia pasa a catalogarlo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, la homosexualidad no solo es pecado, sino que también es enfermedad. Entonces, ya la cuestión ya tenía estos dos frentes. O sea, imagínense la pobre gente que le tocó vivir esa época. O sea, por un lado está la tradición religiosa que viene de siglos y por lo tanto una cuestión que empapa la cultura, diciendo que la homosexualidad y el deseo sexual en la mujer son pecaminosos, pero además en la ciencia, o sea, los médicos ahora te dicen que además de pecado es enfermedad. Y si es enfermedad, por lo tanto, la persona requiere un tratamiento. O sea, no es que tú digas que la persona está enferma y ya que siga siendo enferma. No, pues, o sea, los homosexuales vivieron las prácticas más horrorosas de represión. Desde considerar a sí mismo que son enfermos, que igual es un tema, o sea, no es que la sociedad solamente me considere enfermo, sino que yo también me paso a considerar un enfermo. Y además me encierran para hacerme tratamientos psiquiátricos, cosas conductuales. Por ejemplo, una de las formas en que se trataba la homosexualidad en esa época era que la persona era en base al conductismo. O sea, la persona tú la ponías, no sé, pues, desnuda con el electrodo de los testículos. Y le empezáis a poner fotos eróticas. Le he ponido fotos de mujer, el tipo homosexual, nada, ningún movimiento de los testículos. Después le poní otras mujeres, nada. Después le empezáis a poner hombres y te empieza a detectarse movimiento. Entonces, electroshock en los testículos. Entonces, cada vez que la persona se excita al ver un hombre, va a recibir este impulso aversivo que es la descarga eléctrica. Y esa es la forma de tratar la homosexualidad. Y decían que así salen súper bien. O sea, uno puede preguntarse si efectivamente después de esto alguien va a salir bien. O sea, yo creo que las personas que fueron sometidas, porque esto es real, a este tratamiento, o sea, yo dudo que hayan tenido impulso sexual por alguien. También hay otras, también están las pastillas para inhibir los impulsos sexuales. Que hay una película sobre un famoso científico alemán, y creo que se llama La teoría del todo, al que justamente le hacen un tratamiento absolutamente aversivo a través de pastillas que finalmente lo matan. Y obviamente independiente que lo mate o no, que terrible que lo mate, pero además igual, al impedirte vivir tu sexualidad propia, eso igual te mata una parte de ti. O sea, independientemente, y qué terrible que te maten, sí, pero además, o sea, y qué terrible que te hagan censurar esa parte tuya. Bueno, entonces, bueno, incluso el día de hoy, cada cierto tiempo salen alguna polémica porque la Universidad Católica hace seminarios sobre reconversión. O sea, la idea es que las personas que son homosexuales puedan ser reconvertidas, o sea, reconvertidas a la heterosexualidad. La verdad es que desde el punto de vista científico, y esto no es que lo diga yo, o sea, lo digo como estudioso del tema, no como homosexual, no tiene ningún efecto. O sea, no hay ninguna demostración científica que las terapias de reconversión dejen a la persona heterosexual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay personas homosexuales que no quieren ser homosexuales. ¿Y por qué? Porque no se van a poder casar, porque van a tener que llevar una doble vida, porque no van a tener hijos. Entonces, toda la imagen que hay de que uno que se va a casar va a tener hijos y va a haber infidelidad el resto de la vida, para los homosexuales no va a ser así, pues no se van a casar, no van a tener hijos. Entonces hay muchos homosexuales que quieren dejar de ser homosexuales y acuden a estas
terapias con la idea de que los curen. Bueno, están fregados porque no hay ninguna demostración que los vaya a curar. Y todos los casos que ha tratado de levantar la Universidad Católica y la Universidad de San Sebastián se ha demostrado que no, que son falsos. Entonces, incluso hay un autor que es el autor clásico porque fue el primero que escribió sobre sexualidad desde la ciencia, y un autor que tiene un nombre bastante raro, que lo voy a escribir por Richard von Krafft-Ebing. ¿Han escrito? Sí. Sí. Entonces, Richard von Krafft-Ebing fue el primer autor que escribe sobre sexualidad en un texto que se llama Psicopatología Sexual. Donde él, ¿qué es lo que hace? Describir todo lo que él entiende como psicopatologías sexuales. ¿Qué es lo que uno el día de hoy podría entender como excentricidades, si se quiere? No sé, por ejemplo, si a un hombre se excita o le gusta besar los tacones rojos de una mujer, y esa va a ser su excitación. Bueno, él con lo que se excita nomás. El día de hoy lo encontraríamos una excentricidad. Bueno, en ese tiempo era enfermedad. Así que, por lo tanto, el tipo tenía que ser sometido a tratamiento para quitarle esa enfermedad que estaba padeciendo. Von Krafft-Ebing, el texto de von Krafft-Ebing marcó una época, o sea, incluso el día de hoy, o sea, este texto es súper citado por ser el primer texto que existe desde la ciencia sobre sexualidad. Y que lo que hace es avalar todo lo que dice la Iglesia. O sea, por ejemplo, la masturbación, que para la Iglesia Católica la masturbación es un pecado porque es una forma de proporcionarte placer a ti mismo, y la Iglesia nunca le ha gustado el tema del placer sexual en el discurso, evidentemente. Bueno, para von Krafft-Ebing entonces describe que esto no solo es pecado, sino que además causa lesiones al sistema nervioso central. Esto ya lo vimos, algo lo mencioné la otra vez, así no vamos a profundizar más. Pero efectivamente, o sea, imagínate que a las madres del siglo XIX, o sea, además gente no preparada, no es gente que el día de hoy que le puede decir que al médico lo puede encarar. No, en ese tiempo, o sea, imagínate lo que decía el médico era la ley. Entonces, que le diga que si su hijo se sigue masturbando o su hija va a tener problemas mentales, va a producirse lesiones al sistema nervioso central. Otro de los temas es la sexualidad femenina. A la Iglesia Católica nunca le ha gustado la sexualidad femenina. Ha aceptado la del hombre, pero la de la mujer ha sido bastante más reprimida. Vemos el ejemplo claro, la distinción entre estos dos modelos de mujer, la Virgen María y María Magdalena. Entonces son cosas distintas. Son dos miradas hacia la sexualidad de la mujer. Entonces, para la Iglesia Católica no es bueno la mujer que le guste el sexo, que sea buena para el sexo. Bueno, para la ciencia plantea que la mujer carece biológicamente de los órganos necesarios para que se produzca el placer sexual. Entonces, por lo tanto, si una mujer siente placer sexual, es enferma porque biológicamente, no debería poder sentir placer sexual. Eso es lo que plantea la ciencia. Finalmente, la homosexualidad, que también para la Iglesia la homosexualidad es pecado, hombre que yace con otro hombre. Para la ciencia, entonces, para von Krafft-Ebing, es una enfermedad. Entonces, por lo tanto, al tipo hay que curarlo. Y por lo tanto, hay que curarlo por su bien. Porque está enfermo, incluso el tipo no quiere, no importa, él en su enfermedad no se da cuenta de que está enfermo. Entonces, hay que hacer algo por él. Bien terrible la web. Esta concepción de von Krafft-Ebing duró un montón de tiempo, porque, bueno, incluso yo diría que para algunos sectores hasta el día de hoy. ¿Y por qué fue esto? Porque combinó algo que para las personas era algo que ellos ya vivían, que era la represión sexual de la Iglesia Católica, que se suma ahora a la de la ciencia. Entonces empiezan a aparecer algunos autores que empiezan a cuestionar esta idea de von Krafft-Ebing, como Havelock Ellis,
Nosotros lo que vamos a hacer es un recorrido por la historia de la sexualidad hasta llegar a los días de hoy. Pero estamos partiendo por lo histórico. Havelock Ellis, entonces, es el primer autor que se enfrenta a von Krafft-Ebing y dice las concepciones de von Krafft-Ebing son equivocadas. Y fundamentalmente respecto a los tres temas que él plantea: masturbación, sexualidad femenina y homosexualidad. La masturbación para Havelock Ellis es simplemente una práctica de autoerotismo y que no tiene ninguna consecuencia a nivel neurológico ni va a provocar ningún daño al sistema nervioso central. La sexualidad femenina, Havelock Ellis plantea que el placer es algo bueno, algo deseable para ambos sexos, no solo para el hombre. Entonces, existe biológicamente impulso sexual en la mujer. Y el tema de la homosexualidad para Havelock Ellis es simplemente una orientación sexual más, lo que no la hace ser una enfermedad. Ahora, es una práctica minoritaria dentro de la población, porque se calcula históricamente alrededor del 10% de la población mundial es homosexual. Pero eso no lo hace ser una enfermedad. Sí, ahora si uno se da los números, sí es algo distinto, digamos, porque si uno da el concepto de normalidad, no es normal, pero en el sentido estadístico. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población es heterosexual. Pero desde esa misma perspectiva, por ejemplo, en Chile las personas de ojos verdes también son anormales, porque la mayor parte de las personas tenemos los ojos café. Pero eso evidentemente no hace que las personas sean enfermas. Entonces, bueno, yo diría que igual las concepciones de Havelock Ellis tuvieron un impacto dentro de la comunidad científica. Ahora, pero dentro de la sociedad no creo, menos en esta época, o sea, estamos hablando de comienzos de 1900. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que digan los científicos que publican en revistas especializadas, a que eso que dicen los científicos llegue a la sociedad en general. Entonces yo creo que se mantuvo esto. Voy a mencionar algunos autores que ya hemos visto, pero que también hacen aportes en materia de sexualidad, que evidentemente Freud, que fue discípulo de Havelock Ellis. Acá, ¿qué es lo interesante que él plantea? Él asocia la represión sexual a la enfermedad. Entonces, no es que, como dice la iglesia, que en la medida que las personas se repriman y no tengan impulsos sexuales van a ser mejores personas porque van a ser capaces de ir más allá de lo que los impulsos biológicos le determinan y por lo tanto van a tener mayor control de sí mismo y qué sé yo. No, Freud dice que si tú te reprimes sexualmente, vas a enfermarte. ¿Y por qué? Porque los impulsos sexuales son algo natural dentro del ser humano. Entonces hace el vínculo entonces entre represión sexual y enfermedad. Y bueno, Reich que plantea la relación entre represión sexual y conservadurismo político, que también ya lo vimos. Después aparece otro caballero que rompe un poco la tradición que se venía dando, que era como teórica, y además es norteamericano, un autor que se llama Alfred Kinsey. Alfred Kinsey es bastante interesante. ¿Por qué? Porque él es zoólogo, él estudia los animales, la reproducción animal. Entonces nosotros estamos ya avanzamos un par de décadas, estamos en los años 30, comienzo los 40, Alfred Kinsey, ¿y qué es lo que hace? Bueno, él lleva una vida como muchos otros de la época, que él se casa virgen. O sea, nunca había tenido sexo cuando se casa. Entonces, cuando se casa, todos sabemos lo que se produce en la noche de boda. Bueno, resulta que Kinsey tenía un órgano sexual más o menos grande. Entonces, no pudo tener sexo. ¿Por qué? Porque a la mujer le dolía la penetración. Entonces Kinsey dijo, qué sé yo, bueno, que sé la primera noche, qué sé yo. Bueno, la segunda noche lo mismo, la tercera noche lo mismo, la cuarta, la quinta lo mismo. Entonces, ya no era una cuestión de que es un problemita más, o sea, es un problema importante.
Entonces Kinsey piensa, bueno, recurramos a un experto, esto lo imagino yo, pero se da cuenta que no hay expertos, porque en esta época no había nadie que se dedicara al estudio de la sexualidad. O sea, si una pareja tenía problemas sexuales, como lo estaba teniendo Kinsey con su mujer, que no podían llevar a cabo el acto sexual, no había quien acudir. Entonces, bueno, finalmente se la arreglaron, qué sé yo, alguien les dio consejos, pero nadie especializado, y finalmente pudieron tener sexo. Pero igual Kinsey quedó con la bala pasada, porque él era científico. Entonces empezó a darse cuenta que no había nada de estudio sobre sexualidad, que era algo tan importante en la vida de las personas. Entonces él decide empezar a dedicarse a estudiar el tema de la sexualidad. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo de una manera, en mi opinión, bastante inteligente, porque lo hizo como haría uno cuando no hay ningún estudio de algo. Cuando no hay ningún estudio de algo, uno no parte inmediatamente, por ejemplo, haciendo una encuesta. Uno no parte haciendo una encuesta. ¿Por qué? Porque uno no tiene idea de qué poner en las alternativas. Porque no sabe, además, en una sociedad que nos hablaba de sexualidad. O sea, no es como ahora que uno puede ver un programa, está el programa este, y el chacotero sentimental, donde la gente comenta, ir y venir en materia de sexualidad. En ese tiempo nadie hablaba de sexualidad. O sea, yo no tenía idea de qué hacían los otros en materia sexual. ¿Por qué? Porque el tema de la sexualidad no era un tema que se hablase, porque era considerado cochino, inmoral, así como esos temas de la vida privada, eso no se puede hablar en público. Entonces nadie hablaba de sexualidad. Entonces nadie sabía qué hacían las personas en materia sexual. Entonces, ¿qué es lo que hizo Kinsey? Antes de tratar de hacer una encuesta, que es como el método positivista, si se quiere, él partió con lo cualitativo, y así haría uno el día de hoy. O sea, si uno va a abordar un tema poco abordado, por ejemplo, el estallido social. Uno, como no sabe las opiniones de la gente, uno partiría por lo cualitativo. Es decir, oye, ¿qué opinan ustedes del estallido? ¿Qué sé yo, ustedes participaron? ¿Qué opinan de las demandas de la gente? Uno partiría de esa manera. Bueno, así lo hizo Kinsey. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Se fue a los bares a hablar con la gente. Entonces, entraba a un bar, por ejemplo, hay un compadre tomando un copete, y llegaba Kinsey y le decía, oiga, compadre, ¿lo puedo acompañar con un copetito? Yo invito, claro, siéntese. Y ahí Kinsey se ponía a preguntarle a las personas de sexualidad cuál era su experiencia sexual, a qué edad habían empezado, qué dificultades veía, si él había tenido algún problema sexual, cuáles habían sido sus experiencias en materia de sexualidad. Y así hizo un recorrido bastante interesante. ¿Y de qué se dio cuenta? De que muchas veces lo que contaban las personas cuando tú te ponías a hablar de sexualidad con ellos era bastante distinto de lo que era el discurso oficial de la sexualidad en ese momento, que era la sexualidad bastante conservadora. Entonces, bueno, además Kinsey empezó a preparar a un equipo de investigadores, porque después tenéis que salir a elaborar, tenéis que elaborar instrumentos y salir a aplicarlos, encuestas. En particular en este campo, por ejemplo, o sea, no es lo mismo ir a preguntarle a alguien de sexualidad en 1930 que ir a preguntarle a alguien hoy sobre el bosque nativo. Entonces, ¿qué era lo importante? Por ejemplo, era que si yo voy a encuestar a alguien de sexualidad y la persona me dice, no sé, que ha tenido 30 parejas sexuales, mi cara no puede demostrar nada. ¿Por qué? Porque si yo pongo cara así como que me horroricé, la persona va a percibir que yo me horroricé y por lo tanto todas las siguientes respuestas que me dé van a ser respuestas conservadoras, para hacer respuestas como para que yo no me horrorice. Entonces, preparó muy bien a los investigadores para que la cara de los investigadores no delate nada. Entonces fue muy inteligente, porque sin ser sociólogo, se dio cuenta de estos detallitos que efectivamente son súper importantes. Si yo a alguien le digo, ¿usted consume droga? La persona me dice, sí, yo pongo cara de horror, pero ¿cómo consumir droga? Más o menos. O sea, la persona, todas las otras cosas que yo le pregunte van a ser preguntas o respuestas que no van a ser verdad. Entonces, Kinsey lo hizo muy bien. Entonces,
elaboró instrumentos cuantitativos, encuestas y mandó a aplicarlos. Y publica los resultados de los estudios a fines de los años 40. Publicó 2 textos, que estos son los primeros estudios que la humanidad conoce sobre comportamiento sexual. O sea, hasta 1940 y tanto, fines de los años 40, no había ningún estudio que hablase sobre qué es lo que hacen las personas en materia de sexualidad. Alguien podría decir, pero ¿y por qué le quiere interesar a la gente saber lo que hace la gente en materia de sexualidad? Oye, es fundamental. Yo hace muchos años que entré a la UNCE y yo me acuerdo que yo siempre he trabajado estos temas. Entonces yo me acuerdo que a mí me presentan dentro del departamento y dicen, bueno, el profesor Francisco Vidal, que se incorpora a este departamento, que se pone los temas que él trabaja son temas de sexualidad, género y diversidad. O sea, quedó todo el mundo mudo. O sea, porque ¿cómo te van a interesar esos temas? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué tenís? Bueno, entonces, ¿por qué es importante la realidad sexual? Porque, por ejemplo, en Chile se ha hecho un estudio de comportamiento sexual. ¿Por qué es importante hacer un estudio? Porque yo tengo que saber, por ejemplo, a nivel educacional, qué cosas tengo que ver en los distintos cursos. Tengo que saber más o menos a qué edad la gente empieza a tener relaciones sexuales, como por ejemplo para empezar a avanzar métodos anticonceptivos. Tengo que saber, estar familiarizado con el tema de homosexualidad por si hay homosexuales dentro de mi curso. Entonces, las políticas de salud, o sea, yo tengo que tener matronas y que atiendan a adolescentes y los adolescentes están teniendo sexo. Entonces, todas esas cosas me las proporcionan los estudios de comportamiento sexual. Yo como país, digamos, tengo que saber cuál es el comportamiento sexual de las personas. Ahora, desde la sociología uno también le podría interesar en términos de prácticas sexuales. ¿Y por qué? Porque se considera que la modernidad ha modificado las prácticas sexuales. Las prácticas sexuales de nuestro abuelito eran prácticas sexuales solamente vaginales. En cambio, el día de hoy los estudios muestran que las prácticas sexuales se han diversificado. O sea, no es solamente sexo vaginal, sino que también es sexo anal, sexo oral. Entonces se han diversificado las prácticas sexuales. Entonces, a uno como sociólogo también le interesaría saber en qué medida esos cambios se han ido asentando en la población. Por ejemplo, el estudio de comportamiento sexual que se hizo, el único que se ha hecho en Chile hace 20 años, del estudio del 2000, y que muestra justamente eso. Y por ejemplo, agarra a la mujer y la analiza por edad. A las personas que al momento de la encuesta tenían 60 años o más, cuando les preguntan por número de parejas sexuales, habitualmente las personas dicen una, que ha sido el marido. O sea, el año 2000, las personas que el año 2000 tenían 60 y tantos años, 60 años o más, declaraban solo una pareja sexual en la vida. En cambio, a las mujeres que estaban entre 20 y 30 años, o sea, ya al momento de la encuesta declaraban 3 parejas sexuales. Entonces, a esa edad, entonces, por lo tanto, los que cumplieran 60 años iban a acumular una cantidad mucho más grande de parejas sexuales. Entonces, las mujeres que en ese momento tenían 60 años versus las más jóvenes implicaba un cambio en la conducta sexual de la mujer. Y eso es importante desde el punto de vista de la sociología. Bueno, que entonces Kinsey publica los resultados de sus estudios en los años 40, estudio de comportamiento sexual masculino y estudio de comportamiento sexual femenino. ¿Qué pasó? Disculpen el concepto, pero se armó la grande. Yo la caga. ¿Por qué? Porque Kinsey mostró que efectivamente los comportamientos sexuales de las personas no eran iguales al conservador discurso de sexualidad. Recordemos que estamos en los años 40, o sea, está terminando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la guerra mundial, ¿qué es lo que implican? Y que los soldados, los hombres, se van a la guerra. Entonces, quedan las mujeres solas en la casa. Entonces, a las mujeres solas en la casa las tenemos que tener bajo el panóptico, vigiladas, porque no queremos que cuando los hombres vuelvan de la guerra, la mujer le diga, hoy sabéis que conocí a otro tipo y estoy feliz con él. Entonces, había mucha represión sexual en la época. Y el estudio de Kinsey demostró que
la gente no vivía esa represión sexual. Por ejemplo, algunos de los resultados que Kinsey encontró, que el 40% del hombre le había sido infiel a la mujer. En los años 40 estaba la idea del matrimonio maravilloso, el matrimonio norteamericano, que son felices para toda la vida. Bueno, Kinsey muestra de que en realidad esto no era tan así. Masturbación en la mujer, un 30% de las mujeres declaraba masturbarse en ese tiempo. El día de hoy, pensemos que el día de hoy el tema de la masturbación femenina todavía es un tema así como que no se habla a la hora del almuerzo. Entonces, si el día de hoy es un tema censurado, imagínense que Kinsey muestra que el 30% de las mujeres en los años 40 se masturbaban. Después, la práctica sexual homosexual, que nosotros sabemos que la homosexualidad es alrededor del 10%. Bueno, Kinsey preguntó por prácticas sexuales con personas del mismo sexo y que encontró que más o menos un 30% de los hombres declaraba haber tenido relaciones con personas de su mismo sexo. Y una, pero qué horror, y cómo tan terrible en esa época. Es que es la pregunta que está haciendo Kinsey. Kinsey está preguntando por personas que han tenido sexo con personas del mismo sexo. No está preguntando si son homosexuales o no. Dentro de este contexto, por ejemplo, las personas que están en las cárceles. Todos sabemos que las personas que están en la cárcel tienen relaciones homosexuales. Ahora, si tú les preguntas a esa persona, ¿ustedes son homosexuales? Te van a decir que no. Porque las relaciones sexuales que están teniendo son por un contexto X en el que están viviendo. No es porque ellos amen a los hombres y quieran emparejarse con hombres y quieran vivir el amor con hombres y casarse con un hombre. Lo hacen porque están ahí encerrados. Alguien podría pensar también, dos amigos que se fueron de carrete y se curaron. Y le dice al otro, oye, compadre, está borracha, sí, está borracha, oye, ¿sabes qué? No te vayas a tu casa, andate a la mía, estoy muy curado. Llega allá, oye, estáis más o menos, y pasa algo. Esas personas tampoco son de orientación sexual o homosexual. Tuvieron una práctica sexual, pero eso no tiene que ver con la orientación sexual. Y esto es re importante porque, por ejemplo, en relación al tema del SIDA, que vamos a hablarlo más adelante, yo creo que en la otra clase. Por ejemplo, en Chile en los años 80 y comienzos de los 90, ¿qué pasaba con el tema del SIDA? A las personas, para ir a hacerse un examen de SIDA en los hospitales o en los consultorios, uno tenía que responder una pequeña encuesta. Hoy día también algo te preguntan. Pero uno tenía que declarar por qué quería hacerse el examen del SIDA. Yo me acuerdo de haber ido, qué sé yo, en los años 80, me acuerdo al Hospital Salvador, fui a hacerme un examen de VIH. Esto creo que se los comenté también. Bueno, y la persona que me atendió me trató pésimo. O sea, me pregunta, bueno, ¿y usted qué quiere? Venga a hacerme el examen del VIH. Ya, ¿y por qué se lo quiere hacer? ¿Y por qué he tenido prácticas sexuales inseguras? En los 80, digo. ¿Y usted es homosexual? Sí. Hoy la vieja se emputeció. Me subió y me bajó, me dijo que cómo era posible, que hasta cuándo, que por personas como yo, los organismos de Naciones Unidas que antes destinaban recursos a darle de comer a los niños en África, ahora tienen que estar destinándolos al SIDA por nosotros, los homosexuales, promiscuos. Hoy me trató pésimo. Bueno, yo tenía 18 años, en realidad me quedé así, yo no era el que soy ahora, que le habría tirado un rosario. Entonces, y cada país tiene sus características respecto del SIDA. Por ejemplo, en Chile es fundamentalmente homo-bisexual de acuerdo a las estadísticas. En Argentina es distinto, es fundamentalmente por intercambio de jeringas endovenosas. Entonces, cada país tiene que tener más o menos su perfil respecto del tema del SIDA. Pero empezamos a ver que en Chile, por ejemplo, y también en otros países, pese a que la mayor parte de las personas eran hombres, todos se declaraban heterosexuales. Entonces uno decía, ¿pero cómo? ¿Y dónde están las mujeres? O sea, ¿con quién adquieren el virus estos hombres si son heterosexuales y hay muy pocas mujeres con VIH?
Entonces, y tantos hombres, entonces, ¿de dónde salió esta cuestión? Entonces empiezan a darse cuenta que las personas no decían lo correcto o lo central en materia de sexualidad. ¿Por qué? Porque muchas personas puede que hayan tenido prácticas sexuales homosexuales, pero no considerarse a sí mismos homosexuales, y eso no es necesariamente mentir. Porque yo, por ejemplo, yo alguna vez he tenido experiencias sexuales con mujeres, años atrás, pero no me considero heterosexual. Lo mismo, algún hombre que haya tenido alguna experiencia sexual con algún hombre, pero puede que no se considere a sí mismo homosexual, y eso está bien. Bueno, la cuestión llegó a bastante complicación, incluso al punto de que la Organización Mundial de la Salud decidió dejar de hablar de homosexualidad, a partir un poco de estas cosas, e instala el concepto de hombres que tienen sexo con hombres, no homosexuales. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en temas de transmisión de VIH, lo fundamental eran las prácticas sexuales, no la orientación sexual. Porque la persona podía definirse a sí mismo como heterosexual, pero haber tenido conductas homosexuales que lo hayan llevado, por ejemplo, a adquirir el VIH. Y eso no nos va a salir en la encuesta porque las personas nos van a decir que es heterosexual. Bueno, esto no gustó nada a la comunidad homosexual. Yo en ese tiempo viajaba bastante a conferencias porque había plata para trabajar el tema del SIDA, no como ahora. Y yo recuerdo, o sea, los activistas europeos eran cosas pesadas, o sea, ACT UP se llamaba un grupo, y llegaban dejando la crema, o sea, pateando las cuestiones, echando abajo, botando los computadores. ¿Por qué? Porque para los grupos homosexuales no querían ser denominados hombres que tienen sexo con hombres. ¿Y por qué? Porque los homosexuales, y hemos trabajado por el tema de la discriminación, o sea, tenemos amigos homosexuales, hemos estado enamorados de homosexuales, llevamos una vida homosexual. Entonces no vamos a aceptar que a nosotros nos pongan al mismo nivel que estos dos amigos que se curaron y tuvieron sexo. Ambos son hombres que tienen sexo con hombres. No, nosotros tenemos identidad homosexual. Entonces, somos distintos a los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, nos resta políticamente, nos quita identidad el que la Organización Mundial de la Salud nos llame hombres que tienen sexo con hombres. No somos hombres que tenemos sexo con hombres, somos homosexuales. Es lo mismo que una mujer y le dijéramos, ella es una mujer que hace sexo oral a hombres. O sea, es una práctica. Uno se enamora de las personas también, además de tener sexo, uno se enamora. Entonces, no es una práctica, hombre que tiene sexo con hombre, y los afectos y todo lo que es la evidencia compartida de la discriminación, lo mismo en el caso de las mujeres, o sea, todo este tema que salió a raíz de los temas de acoso sexual, o sea, que yo, francamente, yo no cachaba, al menos no en la magnitud que se mostró, o sea, fue algo que surgió desde la misma vivencia de las mujeres. Entonces las mismas mujeres se sentían que ellas estaban compartiendo algo distinto de los hombres por el hecho de haber vivido esta situación. Bueno, a los homosexuales nos pasa lo mismo. Yo igual he sido discriminado, te dirán, ay, usted, profe, oye, yo no siempre he tenido la edad que tengo ahora. Entonces yo también tuve la edad de ustedes. Entonces, y a la edad de ustedes uno era más pánfilo que ustedes mismos ahora. Entonces uno sí fue discriminado. Entonces sí se las comió. Sí, yo escuché siempre cuando yo era cabro chico hablar cosas atroces de los homosexuales. Yo me sentía raro al tener que ocultar, al tener que no decir lo que yo sentía, porque me daba cuenta que si lo decía, los otros tenían que empezar a agarrar para el huevo. Entonces, era un tema complicado. Bueno, los resultados del estudio Kinsey dejaron la tendalada en la sociedad. Entonces, oye, entró hasta el Papa entró a la discusión. El Papa salió a condenar los resultados del estudio. Kinsey lo pasó pésimo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el gran pecado de Kinsey? Que mostró que en realidad el discurso que había en la sociedad sobre sexualidad era un discurso falso, era un discurso que no tenía realidad, o sea, no tenía coherencia con lo que la gente hacía en materia de sexualidad. Entonces, ¿cuál fue el efecto? Y que la gente dijo, ah, entonces no era tan rara la cuestión, po.
Entonces eso produjo un relajo en las costumbres sexuales, que era lo que el sistema no quería. El sistema quería seguir manteniendo a las personas reprimidas sexualmente y que no se hablara de sexualidad. Ese 15, o sea, 15 es importantísimo dentro de lo que es la sexualidad. ¿Ya? ¿Pregunten? Profe, para usted, ¿cómo al comienzo cuando usted hacía clase, yo supongo que no hablaba así como abiertamente de estos temas? No, Cómo ha sido ese cambio desde, no sé, hace 20 años atrás a cómo lo hace ahora? ¿Se siente más libre qué buena, como profe qué buena, en ese sentido? qué buena la pregunta. Ya voy a comentar ya cuando vaya personal. Claro, efectivamente, o sea, yo cuando yo entré hace 20 años a la universidad. Los mismos estudiantes no tienen nada que ver, si me preguntan los estudiantes que yo le hice clase por primera vez en el 99, no tienen nada que ver con los estudiantes de ahora. Yo recuerdo que la primera vez que hablé de Freud sobre homosexualidad, todos quedaron así. Y claro, ¿cómo empezó esta cuestión? Fue porque, bueno, igual voy a contar una cuestión personal. Yo le hacía una carrera X y le hice por muchos años. Y nos empezamos a ser muy cercanos. Leseábamos juntos, que se yo, echábamos tallas. O sea, tuvimos una relación muy cercana con una carrera. Y de repente, una vez yo iba entrando al Fausto, una discoteca, y estaba tonteando. En ese tiempo no había todos estos avances tecnológicos, había correo electrónico nomás. Y yo leseaba con los estudiantes, imagínate, a las 12 de la noche. Estábamos tomando un copete con un amigo y después nos miraba a bailar. Po. Y ya, así, leseo, qué sé yo. Y de repente, por correo me dicen, oye, profe, y se va a comer unas minitas en la discoteca. Entonces ahí yo caché que había un problema, po. O sea, yo no me había planteado si ellos sabían, no sabían, se imaginaban o no que era homosexual, pero me di cuenta de que estaba entregando una imagen mía que es distinta a como soy. O sea, si los estudiantes pensaban que yo me iba a acostar con mujeres por ir a la discoteca, o sea, no sabían que era homosexual y toda la relación afectiva que yo tenía con ellos, entonces igual era como raro, entonces igual quedé para adentro. Ese semestre no dije nada, pero me quedé pensando en la cuestión. Y al semestre siguiente, cuando volví a tener clase con esta carrera, ahí conté. El primero le conté a mi ayudante, le dije, oye, ¿qué pensáis? El primero le dije, oye, ¿tú ves que yo soy gay? No, profe. No, nosotros pensábamos que se acostaba con todas las mujeres. No, bueno, me acuesto, pero con todos los hombres. Nunca tanto, eh, pero ahí me di cuenta que no podía mantener a sabiendas, no podía mantener una imagen mía que estaba en discordancia con lo que yo en realidad era. Entonces, ahí conté, por la primera clase me presenté como profesor homosexual. Esto fue hace como, ¿cuánto? Unos 6 años atrás. Y de ahí lo contamos todas las carreras, pues. Pero claro, o sea, si tú me preguntas efectivamente, o sea, uno se siente mucho más libre. Mucho más libre. Porque igual, de repente, antes igual yo cachaba que, bueno, la orientación sexual a través de la vida va cambiando. Yo hay momentos, ustedes me dirán, de repente me dicen cuando cuento que soy homosexual, me dicen, ¡ay, pero ni se te cacha en una cuestión! Bueno, puede que ahora no se me cache, pero históricamente sí se me ha cachado, porque como uno es, va cambiando en el curso del tiempo. Yo tengo 50 años, o sea, no es lo mismo cuando tú eres 20. Entonces era mucho más maricón. Entonces, la orientación sexual no tiene que ver con cómo uno es. Entonces, yo cuando cachaba que de repente empezaban o alguien del curso hacía algún comentario, igual como que yo no sabía qué hacer. O sea, una vez me acuerdo que una alumna que me escribió, que como en el correo uno se escribe, qué sé yo, y de repente a uno le llega con el nombre que te ponen. Y había una alumna que me puso mi correo, pero en lugar de Francisco Vidal ponerme antes de la dirección del correo, me puso profe Yegua. Y me escribió a mí, entonces preguntándome otra cosa, pero no se dio cuenta que al mandarme un correo con profe Yegua, vidalbelli@yahoo.com, eso yo lo iba a ver.
Entonces yo le dije, mi hijita no se engañe, qué sé yo, entonces lo negué. Igual me sentí mal. Y además que después esta misma alumna que en ese momento, hace como 15 años atrás, estaba en castellano, bueno, años después estaba en música. Entonces ya en música yo estaba completamente asumido, entonces claro, ella estaba muerta de la risa. Después que yo le dije, mi hijita no se engañe, hace 10 años atrás, y ahora está tonteando con la cuestión. Pero yo creo que, bueno, tipo, porque además uno siente que miente. Entonces, si hay algo que yo no quiero transmitir a los cabros, es que uno está entregando una imagen mentirosa. Po. Yo, más allá de los problemas que pueda tener por A, B o C motivo, pero me interesa que después nadie me diga, oiga, profe, entonces ¿y usted por qué no dijo que era homosexual? Entonces, eso no me gustaría. No me gustaría que los estudiantes piensen que estoy entregando una imagen distinta de cómo yo soy en realidad. Yo cacho, ponte tú en la universidad, que hay varios gays, pero ellos no lo dicen. Entonces, igual, no sé, pues, tampoco uno es nadie para. Yo no creo que uno tenga que ir a sacar del closet a las personas, pero sí que haya una persona que diga que es homosexual en los cursos y que se presente como profesor homosexual, yo creo que es bueno, incluso para ellos, porque si en algún momento le llegan a asumir, bueno, los cabros ya van a estar con, digamos, con la cosa ya más armada y no van a tener tanto rollo. Para mí fue muy bueno. Y en ese sentido, o sea, y también, o sea, agradecerle a los cabros toda la buena onda que han tenido, o sea, jamás me he sentido raro ni nada, o sea, de repente en el Face igual publico cuestiones, qué sé yo, pero como hay una relación cercana a la gente lo tomen bueno, o sea, ahora puedo poner cuestiones de homosexualidad, qué sé yo, el día contra la homofobia, y un montón de cosas que antes no podía. Bueno, gracias por la pregunta. Oye, entonces ese es Alfred Kinsey. Entonces, Kinsey, ¿cuál es el mérito? Que es la primera persona en la historia de la ciencia que hizo un estudio sobre sexualidad. Porque a diferencia de lo que decía Freud, Reich y todos los autores que vimos sobre sexualidad, ellos tenían teorías sobre la sexualidad. Reich vinculaba en sexualidad y capitalismo, qué sé yo, Freud, el tema de la enfermedad y la represión sexual, pero nadie había hecho un estudio sobre sexualidad, nadie había ido a preguntarle a la gente qué es lo que hacía en materia de sexualidad, a qué edad tuvieron relaciones sexuales, con cuánta gente se habían acostado, qué cosas hacían en la cama. Eso nadie lo había preguntado hasta fines de los años 40, que lo hace Kinsey. Entonces, Kinsey pasó a la historia por eso. Pero hay otros autores que vienen después, que ya son más o menos contemporáneos, que son bastante conocidos. Incluso hay una serie de años atrás que fue en HBO, que son Master y Johnson. William Masters y Virginia Johnson. Bueno, William Masters es médico y Virginia Johnson es su ayudante. No tiene ninguna profesión, pero posteriormente entra a estudiar psicología. Bueno, y pese a que el médico era Masters, bueno, Virginia Johnson era la que la llevaba en materia de inteligencia emocional, o sea, de cómo tratar con los pacientes. Este otro gallo era como médico. Llegaba y la tiraba. Toda la gente queda así. Lo que vamos a ver de Master y Johnson es otra cosa, pero dar un contexto general de qué es lo que trabajaban ellos. Ellos trabajan en los años 60, más o menos 60, 70, 80. Más o menos ahí publicaron. Y bueno, fueron bastante controvertidos, porque bueno, también eran profesores universitarios y ellos lo que trabajaban, por lo que más se le conoce, digamos, es por el tema de la respuesta sexual. ¿Qué es lo que es la respuesta sexual? En buen chileno, es cómo nos calentamos. Entonces, nadie había estudiado eso. Por ejemplo, uno podría saber por la práctica, por el tener sexo,
que la forma en que se excitan los hombres es distinta a cómo se excitan las mujeres. Los hombres se excitan mucho más rápido que las mujeres y las mujeres se excitan de manera más lenta. Entonces, eso uno lo puede saber por la práctica, pero una cosa es saberlo en la práctica, que sería el conocimiento de sentido común, pero otra es saberlo desde el punto de vista de la ciencia. Para que lo sepa desde el punto de vista de la ciencia hay que demostrarlo. Entonces, no basta con que yo, en mi opinión, crea esto. No, tengo que demostrarlo. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Demostrarlo. ¿Y cómo creen que lo demostraron? Una encuesta. No. Teniendo sexo entre ellos. Algo de así hubo, pero más allá de eso, como eran profesores universitarios, empezaron a poner cartelitos en la universidad. Se solicitan ayudantes de investigación. Entonces, a los ayudantes de investigación, ¿qué es lo que hacían? Los ponían a tener sexo en la universidad. Y los llenaban de electrodos en distintas partes del cuerpo, para que a medida que empiezan a tener sexo, bueno, empiezan a haber modificaciones en el pulso, en la presión, en los latidos del corazón. Entonces ellos, a través de todos estos electrodos que ponían en el cuerpo, iban pudiendo determinar qué órganos empezaban a activarse, en qué momento y qué diferencia había entre hombres y mujeres. Lo cual fue evidentemente bastante controvertido en la Facultad de Medicina. Imagínense que de repente los profes pasaban y sentían que estaban en una sala. ¡Dale! Entonces era como raro. Fue bastante controvertido los estudios de Master y Johnson. Ellos tuvieron mucha ayuda del decano, o sea, en otro contexto lo hubieran sacado volando de la universidad. Pero bueno, por ejemplo, en términos de gráfico, ellos pudieron demostrar científicamente, entonces, que la excitación del hombre era así. Y cuando llegaba al orgasmo, ¡pum! ¡Pajo! En cambio, la mujer se excitaba mucho más lentamente que el hombre, y cuando llegaba al orgasmo, era capaz de tener varios orgasmos de manera simultánea. Eso no se sabía científicamente. Eso lo demostraron Master y Johnson en su experimento y no habría podido ser de otra forma. O sea, la única forma de demostrar eso es poniendo a la gente a tener sexo y medir qué cambios empiezan a producir a medida que las personas empiezan a involucrarse más en el acto sexual. Entonces, ese es el gran aporte de Master y Johnson desde mi punto de vista. Pero lo que vamos a ver ahora es un tema de cómo entendían la sexualidad. Porque en este momento, estamos hablando del año 70 más o menos, todavía había una discusión respecto a la definición de sexualidad. ¿Por qué? Porque históricamente, hacia atrás, la sexualidad siempre había sido definida en función de la reproducción. O sea, la sexualidad es el acto de reproducción del ser humano. Sin embargo, con el tiempo empiezan a surgir versiones disidentes que empiezan a plantear que lo fundamental de la sexualidad no es la reproducción, sino que es el placer. O sea, si uno lo analiza fríamente, si por ejemplo pensáramos en todas las relaciones sexuales que hubo en el mundo el día de ayer, por ejemplo, millones de relaciones sexuales. Ahora, ¿qué cantidad de esas relaciones sexuales fueron exclusivamente para reproducirse y cuáles fueron solamente para pasarlo bien? Entonces, la mayor parte de las relaciones sexuales son para pasarlo bien. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir definiendo la sexualidad en función de la reproducción si la motivación principal por la cual la gente tiene sexo no es para reproducirse, sino para pasarlo bien? Para obtener placer sexual. Entonces, ellos dicen que más que meterse en esa discusión, en definir la sexualidad de una u otra forma, ellos creen que es conveniente hablar de las dimensiones que se encuentran involucradas en sexualidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, dimensiones de la sexualidad. De acuerdo a Master y Johnson. Les vamos a poner un power acá. Ya, porque me parece.
Ya, entonces ahí vemos las dimensiones de la sexualidad. Voy a referirme muy brevemente a cada una de ellas. Esto no es necesario que lo anoten porque está en el texto que les voy a mandar. Entonces ellos hablan de 5 dimensiones: dimensión biológica, dimensión psicosocial, conductual, clínica y cultural, que son las que están ahí en el PowerPoint. Entonces veamos cada una. Dimensión biológica. Vamos a ver qué es lo que estudia cada una de acuerdo a estos autores. La dimensión biológica va a estudiar todos los cambios y que se producen desde que nosotros nacemos hasta que somos capaces de tener respuesta sexual, o sea, respuesta reproductiva. ¿Qué es respuesta reproductiva? La primera eyaculación en el hombre, la primera menstruación en la mujer. Entonces, todos los cambios que se producen en el cuerpo, los pelos que salen, las cosas que se agrandan, entonces todo eso lo estudiaría la dimensión biológica de la sexualidad. Después vendría la dimensión psicosocial, que tiene que ver con las formas en que la sociedad encausa la conducta sexual de las personas. Por ejemplo, nuestra sociedad, pese a que hay una cierta aceptación de la homosexualidad, ¿ah? La sociedad va hacia la heterosexualidad. O sea, la gente cuando le hablan de la heterosexualidad. O sea, es muy raro que a la gente se le dé la posibilidad de la homosexualidad. O sea, eso es raro. Se encausa la conducta sexual. Si tú eres hombre, te tienen que gustar las mujeres. Si eres mujer, te tienen que gustar los hombres. Entonces son las formas en que la sociedad encausa la conducta sexual de los individuos. La dimensión conductual va a tener que ver con lo que las personas hacen en materia sexual. Aquí tiene que ver lo que es los estudios de comportamiento sexual. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas en materia sexual? Sí va a ser importante. Necesitamos saber a qué edad se inician las personas, en qué tipo de prácticas se involucran, con qué frecuencia lo hacen, si son solamente heterosexuales, homosexuales, bisexuales. Después tenemos la dimensión clínica. Acá ya no hablamos de la cosa clínica, así como se hablaba años atrás de los psiquiatras que veían todo y cualquier cosa de la sexualidad como enfermedad. Porque ahora ya surge la sexología como ciencia. Que es extraño que en Chile no exista, porque en muchos países del mundo existe, o sea, dentro de las carreras de pregrado, existe la carrera de sexología. Uno puede entrar a estudiar sexología y ser sexólogo. En Chile no existe. Extrañamente, porque pese a la oferta educativa que hay con la universidad privada, me parece raro que no haya sexología de pregrado. Bueno, ¿de qué se ocupa la sexología? A diferencia de la clínica anterior, a ver qué problemas tienen las personas en el ámbito de la sexualidad. ¿Y para qué? Para ayudarlas a superar esos problemas. No sé, si de repente yo no quiero tener sexo, porque me da, no sé, me da miedo, o me da asco, o no me excito. Entonces la sexología me dice, venga para acá, caballero, nosotros lo podemos ayudar. Entonces a las personas que tienen dificultades para lograr el placer sexual, como la mayor parte de las personas, entonces la sexología le dice, adelante, nosotros lo podemos ayudar. El ejemplo más claro de la sexología es el Viagra. Entonces el Viagra permite que las personas que tienen dificultades con la erección la puedan tener. O sea, esto cambió radicalmente la sexualidad de las personas de tercera edad. O sea, las personas de la tercera edad, años atrás, o sea, a los 65 años ya las mujeres estaban todas haciéndole ropita a los nietos. Ahora no, ahora saben, qué sé yo, ahora quieren tomar copete, quieren salir con hombres.
¿Por qué? Porque se reactivó la sexualidad. Incluso a veces quieren casarse, entonces la familia ve horrorizada que la abuelita que ahora se quiere casar, pues conoció a un hombre. Eso antes no pasaba ni por casualidad. Entonces hay un cambio, y esto lo muestran todos los estudios, hay un cambio en la conducta, hay una prolongación de la vida sexual de las personas, que antes llegaba hasta los 60 años más o menos. Profe, ¿Ah? ¿en qué año más o menos pasó esto? No hace mucho, hace los últimos 20 años. Ya. Sí. Y ahora, ponte tú puedes ver estas cuestiones del Cernatur, que tiene viajes de la tercera edad. O sea, ¿qué hacen en esos viajes de la tercera edad? Que se dan todos los abuelitos Pucón, ponte tú. Le sean, po. Entonces, pero eso es un cambio súper interesante en la vida de las personas. Y pese a que para la familia puede ser complicado, porque ya no es la abuelita que está en la casa, tejiendo, cosiendo, preocupada de los cabros chicos, que le puedes dejar a los nietos al cuidado de ella. No, de nuevo quiere salir, quiere lesear, quiere pololear. Eso es bueno para ella. Bueno, esa es la dimensión clínica, entonces, que tiene que ver con que la ciencia, ahora en lugar de reprimirte, te dice, ¿usted tiene algún problema con alcanzar el placer sexual? Nosotros lo ayudamos. Alguien me preguntaba sobre el estudio anterior, así. El 66. Ellos publicaron más o menos entre 3 décadas, entre los 60 y los 80. En los 80, cuando surge el SIDA, empiezan a haber problemas. Es considerada una edición un tanto conservadora, pero eso es posterior. Hay varios estudios. Uno, lo más probable es que deben haber del 66. No es pregunta, entonces afirmación. Es que tienen estudios de distintos años, no te podría decir si efectivamente el 66 hay uno, lo más probable, porque escriben en esa época, pero escriben varios años más también. Hartos años más. Por acá tengo unos libracos de... Y 3 libros. Sexualidad humana 1, Sexualidad humana 2, Sexualidad humana 3. Y esto es de los 80 debe ser. A ver. $92. Entonces, le pegaban a la cuestión, o sea, eran efectivamente estudiosos en este tema. Entonces, esa es la dimensión clínica, y nos falta la dimensión cultural. ¿Y qué pasa con la dimensión cultural? La dimensión cultural tiene que ver con que no existen, plantea Master Johnson, valores sexuales que sean únicos y aplicables a todos los individuos en todas las épocas. Por ejemplo, durante mucho tiempo, un valor sexual fue la virginidad en la mujer. Entonces, ahí había un tiempo que efectivamente si la mujer no era virgen al momento de casarse, por lo tanto, si la sábana no salía manchada con sangre después de la primera noche, toda la mujer era devuelta a la casa familiar con todas las humillaciones pertinentes. O sea, no era virgen. El día de hoy sabemos que hay mujeres que son vírgenes y que no sangran. Entonces, muchas de esas mujeres que fueron mandadas de vuelta a la casa por impuras, puede que hayan sido puras. Pero era la costumbre de la sociedad creer, por no tener los conocimientos suficientes, que todas las mujeres vírgenes sangran en la primera relación sexual. La ciencia ha demostrado que esto no es así. Entonces los valores sexuales cambian. Y, por ejemplo, cambian históricamente. Lo que es un valor sexual hoy
no lo era hace 30 años. Lo que era un valor sexual hace 30 años puede que no lo haya sido hace 60 y puede que no lo sea el día de hoy, porque los valores sexuales van cambiando con la sociedad. La homosexualidad antes era una enfermedad, hoy día ya no lo es. Va cambiando por lugar geográfico. Lo que son los valores sexuales en Chile hoy no son los mismos valores sexuales que son en Holanda el día de hoy. No son los mismos que hay en Kenia el día de hoy. No son los mismos que hay en Londres el día de hoy. No son los mismos que hay en Katmandú. Incluso dentro del mismo país, a lo mejor los valores sexuales que predominan en Santiago no son los mismos que en la zona sur, que puede que sean más conservadores. Entonces, lo que son los valores sexuales no es algo único e indefinible que se pueda aplicar a todas las personas independientemente del momento histórico. Incluso creo que también lo he contado, los valores sexuales y las concepciones sexuales cambian en el curso de la historia. De la historia personal, de la biografía. O sea, lo que a uno le gusta en materia sexual a los 20 años no necesariamente es lo mismo que le gusta a los 40. No es que cambie radicalmente, pero sí hay cosas que antes como que no le llamaban la atención, como que la culealla, digamos. ¿Profe? ¿Eh? ¿Cómo se relacionan o se distinguen la dimensión psicosocial de la cultural? Porque la psicosocial, buena pregunta, tiene que ver con la forma en que una sociedad encausa la conducta sexual de los individuos. En cambio, esto tiene que ver, es como más teórico la cultural, porque son que los valores sexuales no son siempre los mismos. Porque antes la gente pensaba que los valores sexuales, no sé, si yo estaba viendo el 1800, yo pensaba que los valores sexuales de esa época eran los valores sexuales inalterables. Uno se va dando cuenta después que no. Que los valores sexuales van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, incluso culturalmente, por ejemplo, hay una antropóloga que fue una de las primeras antropólogas que trabajó el tema de la sexualidad, que es Margaret Mead, es muy conocida. Y ella estudió de la primera antropóloga, y entonces le tocó estudiar, por ejemplo, estas islas que empezaron a aparecer en un momento dado de la historia del mundo en el mapa que antes no existían. ¿Por qué? Porque nos gustaban la posibilidad de viajar y, qué sé yo, y conocer todo el planeta. Por ejemplo, la Polinesia. La Polinesia no siempre existía como cultura. Hay un momento dado en que las personas lo descubren. Entonces a los antropólogos les empieza a interesar estos indios, cómo viven. O sea, porque era una cuestión distinta, porque no era vivir en Europa, no era vivir en otro lado. Entonces, era una isla particular que estaban perdidas en el mundo y que nadie tenía idea que existían. Entonces, ¿cómo vivirán esas personas? ¿Vivirán igual que nosotros o no? Entonces, a los antropólogos les empieza a interesar ir para allá. Y bueno, el tema de sexualidad, Margaret Mead parte también a averiguar cómo viven su sexualidad, pues, pensando que la viven como nosotros. Entonces, así como caricaturizándolo un poco, llega Margaret Mead con su sombrero y sus vestidos largos. Hola, indicitos. Oye, vengo a preguntarle a ustedes cómo viven la sexualidad. Y los indios le dicen, no, acá vivimos la sexualidad en grupo, nos acostamos entre todos. Y hoy que la Margaret Mead pone una cara horrorizada, y los indios ponen a una cara horrorizada y ustedes no. Entonces, esta es una recreación que hago yo, pero eso que te demuestra que para lo que Margaret Mead era lo normal, que ella viene de una sociedad monógama, de repente se topa con una cultura donde el valor sexual no es la monogamia, sino que es la poligamia. Entonces, ¿quién está bien? ¿Nosotros vamos a hacer que los indios sean monógamos o los indios van a hacer que nosotros nos volvamos polígamos? Esa discusión que te demuestra que no necesariamente lo que uno vive el día de hoy es lo correcto.
uno siempre está determinado históricamente. O sea, por ejemplo, lo que vivimos nosotros ahora. Nosotros lo que vivimos ahora encontramos qué es lo que está bien y qué sé yo. Pero van a pasar 40 años y las personas que vivan en 40 años más van a encontrar que la forma en que nosotros vivíamos era penca, era conservadora. Porque la sociedad así va cambiando. Entonces uno nunca tiene que pensar que uno como vive es la forma necesariamente la correcta. Es lo que te tocó vivir en el tiempo que te tocó vivir. Pero no necesariamente es lo correcto. Es lo que te tocó vivir. Entonces los valores sexuales van cambiando en el curso del tiempo. La dimensión cultural apunta más a los valores sexuales. Ah, ok. Gracias. Dale. Ya, entonces lo que vamos a ver ahora es lo que planteo yo en el texto este que les mostré de cuerpo y sexualidad. Y yo voy a hablar de dos dimensiones. No voy a entrar en polemizar con Matter y Johnson, porque Matter y Johnson lo escribieron en los años 70, estas cuestiones. Pero sí vamos a agregarle dimensiones a las que propone Matter y Johnson, que son dimensiones que tienen más que ver con la vida actual de nosotros. Entonces nosotros vamos a hablar de una dimensión sociológica y de una dimensión política de la sexualidad. En esta primera clase solamente nos vamos a referir a la... Solamente nos vamos a referir a la dimensión sociológica porque no nos va a alcanzar el tiempo. Así que vamos a poner una lámina para... Que esta se la voy a mandar, esta usted la voy a mandar, así que... Ya, ahí está, entonces. Esta dimensión sociológica, así como cada una de Matter y Johnson estudiaba una cosa específica, esta también va a estudiar alguna cosa específica. Va a estudiar la influencia de movimientos sociales en el ámbito de la sexualidad, las características de la sexualidad en la sociedad moderna, como punto 2. Y como punto 3, cambio en la familia y cambio en las prácticas sexuales. Pero eso lo vamos viendo de ahí. Me interesa quedarlo en esta primera parte. Entonces, lo primero que vamos a ver, el primer punto, influencia de movimientos sociales en el ámbito de la sexualidad. Bueno, el primer punto que tenemos ahí, ¿qué movimientos sociales han producido cambios en la sexualidad? Evidentemente el movimiento feminista. El movimiento feminista, como todos sabemos, parte por demandas muy concretas, que es el derecho a la educación y el derecho al voto. Entonces, imagínense, esto pasó hace 70 años. Imagínense que hace 70 años las mujeres no podían entrar a la universidad, porque se consideraba que eso era egoísmo, porque ellas tenían que dedicarse a la familia, a los hijos, no andan pensando en ellas, en lo que ellas quieren estudiar, en lo que ellas quieren para su futuro, porque su cuestión es dedicarse a los hijos. Entonces, estudiar y también los temas políticos no son de su interés, porque su interés está en la maternidad. Entonces, siempre el rol de la mujer ha estado circunscrito a temas vinculados a la reproducción. Y uno pensaría que en ese tiempo, o sea, cuando empiezan a instalarse estas demandas, fue algo como pasó con el movimiento feminista hoy día en relación a los temas de acoso y abuso, que se produjo toda una cuestión que inmediatamente todas se levantaron y todas dijimos, estamos con esto. No. La primera cuestión del movimiento feminista, sí, esa es la dimensión sociológica. Es el primer punto de la dimensión sociológica. La influencia del movimiento social en el ámbito de la sexualidad. Entonces, las mujeres de esta época que empiezan a instalar los temas del derecho al voto y el derecho a la educación, o sea, encontraban la resistencia de la mayor parte de las mujeres, que encontraban atroz que estas mujeres más o menos locas estuviesen planteando estas cosas. Incluso hay una película que esta va a ser la primera película que vamos a dar parte de ese trabajo. Se llama Sufragistas. Entonces, una película bien buena que justamente muestra la Inglaterra, creo que es de
que inicia el movimiento del derecho al voto. Y uno ve ahí cómo efectivamente estas mujeres eran consideradas locas para el sistema. O sea, y por lo tanto, cuando ellas salían a protestar por el derecho al voto, el derecho a la educación, o sea, recibían rechazo de parte de la sociedad. Y de gran parte de las mujeres. Incluso hay partes que son realmente atroces, porque, o sea, las metían presas por estar protestando, y de repente las mujeres, para agudizar la protesta, empiezan a hacer huelgas de hambre. Y como esto se haya transformado en un tema medio político, o sea, lo que menos querían los conservadores de la época, los políticos de la época, era que las mujeres se murieran de hambre. Entonces, como estaban en huelga de hambre, ¿qué es lo que hacían? Si se les morían, se iba a transformar en un problema político. Entonces, ¿qué es lo que hacían? La amarraban, le abrían la boca y con una especie de tabla que les ponían una cuestión y le tiraban comida para adentro. O sea, imagínate, tú estás luchando por un derecho que tú consideras absolutamente necesario para ti, para poder estudiar, para decidir políticamente, encontrar que el sistema te rechaza este derecho, entonces te vas presa y así huelga de hambre para profundizar la protesta y te quiebran hasta eso. O sea, el derecho a estar en huelga de hambre es un derecho que uno debiese tener, o sea, y si el sistema quiere que no lo ejerzáis, bueno, te tiene que convencer, entonces te tiene que dar algo a cambio para que tú efectivamente parís la huelga de hambre. No va a ser que te amarren, te abran la boca y con una cuestión te metan para adentro comida. Lo peor. Bueno, una vez que se logran estos derechos, que como sabemos son derechos básicos, hoy día lo consideramos básicos, pues el movimiento feminista no termina ahí, sino que sigue buscando nuevas formas de diferencia entre hombres y mujeres. Y una de las diferencias es en materia de sexualidad. El derecho a la sexualidad de la mujer es distinto al derecho a la sexualidad del hombre, incluso el día de hoy. El día de hoy el hombre puede tener 20 mujeres y 50 que tienen 20 mujeres, y te la podí, compadre, te la sacaste. En cambio, si la mujer dice que tiene 20 hombres, ¿qué le van a decir? Le van a decir, ¡ay, qué buena onda! No, pues la sociedad igual, el día de hoy, censura la sexualidad femenina en relación a la sexualidad masculina. Una mujer muy buena para la cama también de repente puede ser considerada, oye, ¿cómo te va a gustar tanto? En cambio al hombre sí le puede gustar tanto, pues si es hombre. Bueno, entonces hay montones de diferencias. De repente la sexualidad tiene lugar por decisión del hombre. En una pareja, por ejemplo, si el hombre llega caliente y quiere tener sexo con la mujer tiene que tener sexo. ¿Y qué pasa si al revés? Si la mujer quiere tener sexo y el hombre no. No hay relación sexual, porque el hombre no quiere. Entonces, igual hay diferencias en materia de sexualidad. A mí que me tocó trabajar durante muchos años el tema del SIDA, o sea, muchas mujeres reclamaban el hecho de que ellas les decían a los hombres que se pusieran condón y los hombres se negaban a usar condón. Incluso había algunas que tenían VIH, incluso les decían que tenían VIH. Y los hombres no le creían. Y igual tenían sexo sin condón, le decían, ay, pero ¿cómo si estáis sana, estáis sana? Bueno, estas mujeres tenían estas relaciones sexuales pésimamente, o sea, duras, pensando todo el rato que van a transmitir el virus al hombre, o sea, lo peor del mundo. Entonces, igual el día de hoy hay diferencia entre la sexualidad masculina y la sexualidad femenina. Bueno, y de ahí se empieza a entrar, como las mujeres empiezan a llegar a ciertos ámbitos de poder, si se quiere. Las mujeres empiezan a tomarse el mundo de la academia, temas a la mujer, también otros temas. Pero, por ejemplo, se empieza a instalar el tema del género. ¿Qué es el tema del género acá? ¿Y de dónde surge? Extrañamente no surge a partir de las demandas de las mujeres mismas, sino que de las personas intersexuales, o sea, las personas que vienen con los dos sexos. Y esto ha pasado siempre en la historia. O sea, son casos mínimos, pero siempre ha existido. O sea, guaguas que nacen con ambos sexos, con pene y con vagina. ¿Qué se hacía con estas personas?
Bueno, antes era una decisión de los médicos. O sea, como no había ecografía, tú no tenías idea de cómo iba a salir la guagua. Entonces, en el momento del parto, salía la guagua y los médicos decían, ¡uy! ¡Mira! Bueno, viene con los dos sexos. ¿Qué es lo que hacían? Los médicos tomaban la decisión en ese momento. ¿Qué hacemos? ¿Cortamos? ¿Cosemos? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, los médicos decidían qué sexo dejarle a la persona de acuerdo a lo que ellos veían más desarrollado. Entonces, muchas veces incluso ni se les comunicaba a los padres porque se consideraba que esto era el problema del parto. A veces le decían, su hijo nació con un problemita, pero no se preocupe, ya está todo arreglado. Bueno, quiero que pasaba, puta, no. ¿Qué era lo que pasaba? Entonces, guaguas que nacieron con los dos sexos. Entonces, y que de repente lo dejaron con pene y a otra lo dejaron con vagina. Bueno, como se pensaba que el sexo determinaba la conducta, ellos pensaban que a las guaguitas que mandaron a la casa con pene se iban a comportar como hombres porque les dejaron el pene. Y que las guaguitas que mandaron con vagina a la casa se iban a comportar como mujeres porque les dejaron vagina. Porque el comportamiento, se creía en la época, de las personas dependía biológicamente del sexo. ¿Qué es lo que empezó a pasar con el tiempo? Que algunas personas, no todas evidentemente, pero algunas guaguitas y que mandaron con pene y que esperaban que se comportaran como hombres, se empezaron a comportar como mujeres. No querían jugar con trenes, sino que querían jugar con muñecas. Y algunos que mandaron a la casa con vagina no se empezaron a comportar como mujeres, sino que se empezaron a comportar como hombres. Querían jugar con soldados, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, se empieza a cuestionar y empiezan a decir, oye, ¿sabéis que entonces esta idea de que las mujeres son de una forma y los hombres son de otra es falsa? Lo que pasa es que las características asociadas a la conducta del hombre, como el ser el duro, el frío, el macho, el recio, en cambio la mujer más emotiva, más vinculada al mundo de la casa, con esta cosa innata de la maternidad, por ser como más compasiva, más con actitud más de escuchar. Bueno, todas estas cosas, no es que los hombres y las mujeres sean así porque ese sea el sexo que tienen, son así porque los educamos así. O sea, los hombres, desde cabros chicos que es guagua, ya la vestimos de azul. Después le decimos, ya, miquito, usted tiene que jugar con autito y tiene que juntarse con hombres. Las mujeres las vestimos de rosado y le decimos que ella es buena, que es una princesa y que va a ser siempre, que tiene que demorar en materias de sexuales y jugar con muñecas. Entonces, todo lo que es supuestamente una mujer. Bueno, lo que plantea la discusión del sexo-género es que el sexo es lo biológico, pero el género es lo que la cultura hace con lo biológico. Entonces, los comportamientos tradicionalmente asociados a lo masculino no es porque los hombres sean naturalmente así, ni que las mujeres, los comportamientos tradicionales de mujeres, no es que las mujeres naturalmente sean así, que si nacieran en cualquier parte serían igual. No, es porque los educamos así. A los hombres los educamos a que tienen que tener sexo con hartas mujeres porque así son más machos. A las mujeres las educamos a que ellas no tienen que tener sexo con cualquiera porque si no van a considerar que son malas mujeres. Entonces nosotros hemos construido la diferencia entre hombres y mujeres. Si no hubiese ninguna diferencia en la crianza, si tanto hombres como mujeres los sometiéramos al mismo proceso de crianza, lo más probable es que no hubiese diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, bueno, de ahí vienen. Entonces, ¿qué es lo que es el género? Es la construcción social y cultural de las diferencias sexuales. Esto es lo que plantea Judith Butler. Pero después, más adelante, empieza a verse que ya lo masculino y lo femenino ya no es tal tampoco, porque entre lo masculino y lo femenino hay una variedad enorme de cosas. Por ejemplo,
Yo no sé si ustedes vieron Sense8, que igual se la voy a dar para que la vean. Entonces, Sense8 muestra, por ejemplo, la... ¿cómo? Por ejemplo, es la historia de una persona transgénero. Es una persona que originalmente nació hombre, pero se hizo mujer. Uno dice que antes era hombre y se hizo mujer, era porque le gustan los hombres. Pero resulta, o sea, porque por algo se cambió de sexo. Pero resulta que en lugar de gustarle los hombres, le gustan las mujeres, porque se empareja con una comadre que se llama Amanita, una morenaza. Pero entonces uno dice, pero ¿cómo si originalmente era hombre? Se cambió de mujer, le deberían gustar entonces los hombres, pero se acuesta con una mujer, entonces ¿qué son? ¿Son lesbianos? No tenemos idea, no sabemos qué son. Y después muestran una relación sexual en un momento que están en las dos, dándole, y le dice, oye, la media cacha, porque están full. Y de repente se ve que la morena se levanta y lo que tenía era un dildo amarrado y que se lo estaba introduciendo a la que ahora era mujer y que antes era hombre. Entonces uno dice, ¿quién lo quiere la sexualidad? Bueno, la sexualidad es una amplia gama de cosas. Y ya no necesariamente una cosa es masculina o femenina, entonces hay una amplia gama de cosas. Entonces, mucho tiene que ver eso con que de repente ya Judith Butler dice en un momento hay que deshacer el género, porque ya no es solamente lo masculino y lo femenino. Entre lo masculino y lo femenino también hay una amplia gama de posiciones y de personas que cada uno vive el género y la sexualidad a su manera. Porque tú hay otra que es la que ahora es presidenta de esta media fachas de homosexuales. Ay, me olvidé el nombre. La que antes era por el... bueno, ya me acordaré. Pero una cuestión media fachita de homosexuales, como de derecha. Bueno, hay una tipa que es transexual, que era hombre, pero ahora es mujer, y que es ingeniera, o sea, ella trabajaba en Cencosud. Y bueno, ella, la otra vez la entrevistaron y contaba su historia. Ella cuando era hombre, y ya trabajaba en Cencosud, en Jumbo, se casó con una mujer. Bueno, y cuando ella empieza a experimentar esta necesidad de cambiar de sexo y pasar de ser hombre a ser mujer, uno dice, bueno, entonces terminó con la pareja. No, pues siguen juntos. Entonces, ¿qué le gustaba a la mujer originalmente? A la que es la pareja de esta dirigente. Se casó con un hombre, el hombre ahora se convirtió en mujer y sigue siendo pareja. Entonces, uno dice, ¿y qué es lo que hacen? Bueno, ¿qué me importa a mí qué es lo que hagan? Son decisiones de ellas. Ellas quieren seguir juntas, a pesar de que originalmente esto era un matrimonio heterosexual de un hombre y una mujer. Ahora es un matrimonio de dos mujeres. ¿Son lesbianas? No creo, porque la mujer heterosexual y que se casó cuando esta persona era hombre es heterosexual. Entonces, hay una gama muy amplia en materia de sexualidad. Bueno, y además surge el tema también de los derechos sexuales y reproductivos. De la mano del tema del género. ¿Qué son los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, ¿de dónde surgen? Estos surgen de las conferencias de población. O sea, cuando yo quiero ver las grandes tendencias de la población en los próximos 30 años, que son generalmente auspiciadas por los organismos de Naciones Unidas, fundamentalmente el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
Entonces uno ve los grandes cambios en la población. Y dentro de estos grandes cambios, lo primero que se empieza a plantear son los derechos reproductivos. ¿Qué significa los derechos reproductivos? Que la mujer tiene el derecho a decidir si quiere o no quiere tener hijos. ¿Qué espaciamiento deben tener los hijos entre sí? Y si quiere continuar con un embarazo o no. Uno realmente debería decir, sí, pero eso es obvio. Sí, pero es que no es tan obvio. Porque acuérdense que hemos vivido durante años con el tema de la tradición católica, que le dice a la mujer que la mujer tiene que tener todos los hijos que Dios le mande, porque es el deseo de Dios. Entonces ya no se puede negar a tener hijos, y por eso uno explica también que las parejas de antes y algunas de ahora, como la Tere Marinovich, José Antonio Cast, porque ellos creen que la mujer tiene que tener todos los hijos que Dios le manda, así que ellos no usan método anticonceptivo, porque es voluntad divina. Bueno, cada cual tiene derecho a creer en lo que quiera, pero bueno, el problema es que hubo un momento dado en la historia en que a todo el mundo se le dijo eso. A todas las mujeres se les dijo, tú tienes que tener todos los hijos que Dios te mande, porque este es el mandato divino. Bueno, el día de hoy eso se cuestiona desde los organismos de Naciones Unidas y se plantea que la mujer tiene derecho a decidir si quiere o no quiere tener hijos, si quiere o no quiere embarazarse, tiene derecho a decidir qué método de anticoncepción prefiere, tiene derecho a decidir si quiere tener todos los hijos juntos o tener al tiro un hijo, después de 3 años otro hijo, después de 5 años otro hijo. Son decisiones de la mujer. Y si está embarazada, ella puede querer decidir no continuar con el embarazo, porque no quiere tener el hijo. Aquí dicen, sí, pero que lo den adopción. Sí, pero porque vos vayas a estar con la guata 9 meses hinchapo. Entonces, hay que respetar también los derechos de la mujer en términos de que si ella no quiere tener hijos, o sea, yo te aseguro de que si los hombres quedaran embarazados, el aborto ya sería practicado desde hace miles de años. Recordemos que el aborto en Chile se prohibió en la dictadura y los últimos años de dictadura, ni siquiera durante la dictadura. Una de las últimas leyes de Pinochet fue el tema de no al aborto. Pero antes el aborto se practicaba en cualquier lado. Mi vieja se hizo varios abortos. Porque en ese tiempo, hubo un tiempo en que no había método anticonceptivo. Entonces, ¿qué es lo que las personas hacen? Si no querían tener hijos, o no podían tener hijos, o lo que fuere, iban al hospital y decían, estoy embarazada, quiero hacerme un aborto. ¿Y qué le decían en el hospital? Adelante. Esto solamente se prohibió en los 90. Y ahora, desde mi punto de vista, o sea, el aborto en 3 causales debería ser cualquier causal, ¿no? La mujer no tiene que estar dando excusas, no es que me violaron, no es que resulta que esto y que lo otro. Si no quiere tener hijos, ¿por qué no hay que obligar a tener hijos? Esos son los derechos reproductivos. Los derechos sexuales. ¿Qué son los derechos sexuales? El derecho a decidir si quieres o no quieres tener sexo. Si quieres o no quieres tener ciertas prácticas sexuales. Si quieres o no quieres tener sexo con 1, con 2, con 3. Son derechos de la mujer. Antes los derechos sexuales de la mujer nunca fueron, a nadie le importaron. De hecho, el tema del placer sexual en la mujer es un tema que se empezó a discutir hace poco. Yo me acuerdo incluso en este texto, que escribo acá, en este texto se plantea que uno de los temas que se está empezando a discutir en ese tiempo, hace 20 años, era el tema del placer sexual. ¿Por qué? Porque los estudios empezaron a mostrar que había una gran insatisfacción sexual femenina. Y eso estaba dado, ¿por qué? Porque el hombre tenía el chip metido en la cabeza que él era el que tiene que tener placer sexual. Entonces, si el hombre se subiera y a la mujer daba 3 saltos, qué sé yo, eyaculaba, caía al lado y se quedaba dormido. Y eso era. Ahora la mujer le dice, oye, yo no he terminado. Entonces,
Ese es otro tema que se instala un poco a partir de todas estas modificaciones en los temas de género. Bueno, y esto también afecta al hombre, porque si bien esta visión del género y esta diferenciación entre hombres y mujeres, qué sé yo, siempre favoreció más al hombre, sí, es cierto, pero no a todos los hombres, porque no todos los hombres han estado agradados con ser el duro, el macho, el rey, el que se las sabe todas, el que no se comunica con los hijos, el macho proveedor. Hay hombres, no todos, pero hay hombres que no se sienten identificados con esta forma de ser hombre. Hay hombres que de repente no quieren tener sexo, actividad que el hombre siempre quiere tener sexo. Esto no es así. Incluso, o sea, por poner una situación imaginaria, qué sé yo, imaginemos que estamos todos en una fiesta, qué sé yo, y una niña, qué sé yo, empieza a mirar a un niño, se ponen a bailar, qué sé yo, y la niña le baila así como sensual y se da vuelta, qué sé yo, y como que ella le demuestra onda a él. Se acaba el baile y el chico le dice a la niña, esto va a bailar contigo, eres muy buena bailarina, y se va. Después vuelve al grupo, ¿y qué le diría al hombre del grupo? ¡Weón, te la estaba dando, cómo no atinaste! O sea, está la idea de que el hombre siempre quiere tener sexo, y que si le dan la posibilidad, o sea, tiene que tener sexo, cuando no todo el hombre quiere tener sexo en todos los momentos de su vida. O de repente el hombre quiere tener una cosa más que lucha, más de juego, y no necesariamente verse exigido por la necesidad de tener que penetrar cada vez que tenga algún encuentro sexual. Hay hombres que no quieren ser esta cuestión del macho proveedor y que no se comunica con los hijos. Yo me acuerdo, yo vengo de una familia tradicional y yo me acuerdo que a nosotros prácticamente nos echaban para las piezas cuando llegaba mi viejo, para que no lo molestaran, no, que viene cansado. Mi viejo, que a mí no me cabe duda que me quería, si a mí me preguntan si él era afectivo conmigo, si me abrazaba, si me besaba, si me decía que me quería, no. Nunca. ¿Cómo yo me daba cuenta que me quería? Porque cuando de repente yo decía, ay, que gana tomar leche cultivada. Y el viejo no decía nada, pero al otro día aparecían 2 litros de leche cultivada en el refrigerador. O sea, cosas atrás de las cuales yo me iba dando cuenta que a él le importaban las cosas mías. Pero en general, bueno, mi viejo era 20 años mayor que mi vieja, entonces también había una diferencia de edad, pero él era de otra generación. Para él, los hombres no tenían onda con los hijos. La onda con los hijos lo tenía la mujer era la que tenía que ver con la crianza de los hijos. El hombre no era cosa del hombre. La afectividad no era algo del hombre, los hombres no lloran. O sea, imagínate algo tan básico como poder demostrar tu emocionalidad en un momento dado en la sociedad. Esto se consideraba que no era... Yo, de re bueno va a llorar. Entonces, un poco a partir de las discusiones que instalan las mujeres del tema del género, esto también afecta a los hombres. Entonces, los hombres empiezan a decir, ¿sabéis que efectivamente yo no me siento cómodo con este rol? Y empiezan a haber hombres que quieren expresar su afectividad, quieren tener comunicación con los hijos, quieren participar de la crianza de los hijos, temas que antes no eran considerados dentro de la órbita de la mujer, o sea, del hombre. Entonces, hay un movimiento que empieza a surgir, que es el movimiento que se le llama la nueva masculinidad, que trata de conjugar esta parte más afectiva con la parte más del macho proveedor. Entonces hay algunos estudios que muestran que efectivamente las nuevas generaciones, probablemente ustedes, hay un cambio en la forma de entender y de vivir la masculinidad. No todos, pero hablamos de tendencia. Antes la tendencia era que este era el modelo de ser hombre, insensible, no vinculado con los hijos. Ahora empieza a haber un cambio en eso y ya no todos los hombres son así, sino que empiezan a haber un grupo de hombres que son más afectivos, que son más sensibles, que quieren expresar afectividad, que quieren tener comunicación con los hijos. O sea, por ejemplo, algo que yo me he dado cuenta, así, la distorsión sociológica.
Antes, cuando una pareja andaba con los hijos, por ejemplo, un hombre y una mujer pasando una guagua. Yo cuando fui lolo, siempre vi que el coche lo llevaba a la mujer. ¿Ustedes se han fijado cómo es hoy? Cuando hay una pareja que anda paseando una guagua en coche, ¿y quién lleva el coche? Siempre lo lleva el hombre ahora. Pues ese es un cambio, porque un poco obligado, a lo mejor el hombre quiere dar también un poco esa impresión de que también se preocupa de los hijos, pero igual es raro de que si hace 20 años una pareja que paseaba un hijo en coche, el coche siempre era llevado por la mujer y ahora siempre llevado por el hombre. Entonces ese es un cambio también interesante. Bueno, y el último punto son las minorías sexuales. Entonces, dentro de la dimensión sociológica de la sexualidad, entonces estamos hablando de que el primer elemento que estudiaría esta dimensión sociológica de la sexualidad es la influencia de movimientos sociales en el ámbito de la sexualidad. Ya hemos visto entonces el movimiento feminista que produce cambios en la sexualidad, la nueva masculinidad que también produce un cambio en la sexualidad, y ahora las minorías sexuales. Las minorías sexuales han existido siempre. Pero ¿por qué es más relevante ahora y por qué la estamos viendo ahora en una época de la modernidad? Porque el cambio tiene que ver con la visibilización de las minorías sexuales. Antes las minorías sexuales existían, pero la gente no decía que era homosexual. Entonces ahora la gente dice que es homosexual. Y también con la articulación política, o sea, ahora hay demandas por derechos de los homosexuales, que antes tampoco había. Entonces, ¿esto cuándo empieza a surgir y cómo empieza a surgir? Bueno, esto empieza a surgir en los años 60. Y comienza los 70, pero los 60 ya estaban instalados. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Empieza a pasar que algunos estados de Estados Unidos empiezan a tener una mayor libertad sexual con los homosexuales. Por ejemplo, San Francisco. San Francisco es quizás lo más clásico de la cultura homosexual, donde en Estados Unidos, en San Francisco, en los años 60, las parejas homosexuales podían andar de la mano en la calle, podían besarse en la calle y nadie decía nada. Yo me acuerdo de cabro chico, leí esto en una revista. Yo no lo podía creer. O sea, porque acá, en los años 70, acá, o sea, todo el mundo se reía de los homosexuales. O sea, es una cosa que anduvieron homosexuales en la calle y todo el mundo le gritaba cuestiones. O sea, la forma en que históricamente lo hemos referido a los homosexuales, los maricones, lo que se les quema el arroz, los colizas, los fletitos. O sea, ¿cuántas formas hay de menosprecio a los homosexuales? Y todas esas formas yo las vivía. Pero, así que de repente leer en una revista que en Estados Unidos los homosexuales andan de la mano, se besan y además, bueno, espectacular. Yo siempre, ¿qué es esto que estoy haciendo yo acá? Bueno, empezó a pasar que muchas personas, no solo de otros países, sino también dentro del mismo Estados Unidos, porque Estados Unidos sabemos que hay una diferencia en términos del norte y del sur. Entonces, muchas personas de los estados del sur, que son más conservadores, empezaron a decir, ¿sabes que estoy puro tonteando acá? O sea, me tratan de maricón, de bueno para el deseo, y de repente, ¿qué pasa si me voy a estos otros estados donde nadie me dice nada y puedo andar con mi pareja, puedo estar a mi pareja en la calle y nadie me dice nada? Bueno, entonces empieza a haber una migración de muchos norteamericanos homosexuales hacia estos estados que tienen mayor libertad sexual. Y lo mismo en países latinoamericanos. Muchos latinoamericanos discriminados en su comunidad de origen, que le decían el coliza, el fletito. Entonces dijeron, ¿sabes qué? No quiero seguir viviendo acá, me voy a San Francisco a vivir mi homosexualidad tranquilamente sin que nadie me le cede. Bueno, entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Empieza a haber una gran concentración de población homosexual en ciertos estados de Estados Unidos. Entonces, ¿eso qué empieza a implicar? Que tienen poder político, porque son hartos, votan.
En San Francisco está la bandera del Estado de San Francisco y al lado está la bandera homosexual, los 365 días del año, porque son los homosexuales los que deciden el alcalde de San Francisco. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Estamos en los años 60, fines de los 60, comienzos de los 70. Igual había una práctica policíaca de llevarse a los homosexuales presos. Entonces, había lugares de esparcimiento homosexual, habían bares, discotecas, restaurantes, saunas, cines, para población homosexual. Entonces, ¿cuál era la costumbre de los pacos? Porque históricamente venía así, era los pacos estaban dando vueltas y diciendo, oye, ¿se llama ya no los maricones presos? Ya, pues llémoslo. Entonces se paraban afuera de la discoteca, entraban a la discoteca, ya, todos para arriba, todos presos. Y todos salían todos los homosexuales a subirse al carro. Y aquí también yo lo viví en la época de Pinochet. No a todos, pero igual entraban a los lugares, entraban los milicos a los lugares de divertimiento homosexual y huean un resto. Y bueno, los homosexuales empezaron a decir, ¿sabes qué? Nos aburrimos de esta cuestión. Nosotros trabajamos, nos sacamos la mugre, pagamos nuestros impuestos y si queremos el fin de semana salir a bailar, salir a tomarnos un copete, ir a bailar con nuestras parejas, ¿por qué no lo podemos hacer y tenemos que terminar presos? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Nos aburrimos. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, ya. Entonces, vamos a esperar si el próximo sábado llegan los pacos a llevarnos, porque los vamos a esperar con así los palos. Y efectivamente así ocurrió. Llegaron los pacos el sábado, que ellos dijeron, vamos a llevarnos presos a los homosexuales, vamos a llevarnos presos a los homosexuales. Llegaron, que ellos se vieron hallar presos y se encontraron con que estaban todos los homosexuales en pie de guerra. Se armó, San Baicanuta, se armó una pelea descomunal entre homosexuales y policía, que fue histórica. Fue histórica porque lo que ocurrió ese día en un bar que se llama Stonewall, en Nueva York, ese día en particular es lo que se celebra en todo el mundo años después como el Día del Orgullo Gay. Porque, ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la importancia que tuvo esto? Es que esa pelea entre homosexuales y policías y que ocurrió en Stonewall a fines de los 70, a fines de los 60, eso pasó ese fin de semana. Al fin de semana siguiente y pasó en 3 discotecas más. Al fin de semana siguiente pasó en 5 discotecas más y en 4 estados más distintos a Nueva York. Al fin de semana siguiente pasó en 5 estados más y en 3 países europeos. Entonces, eso instaló el tema. ¿Por qué los policías tienen que llevarse presos a los homosexuales? Y la razón que se daba era porque son enfermos. ¿Y por qué eran enfermos? Porque la Asociación Psiquiátrica Americana tiene una cuestión que se llama el DSM, en ese momento era el 4, y que esto es un diccionario entonces en este libro salen enumeradas todas las patologías mentales y todos los tratamientos para las distintas patologías mentales. Entonces, un poco a raíz de este enfrentamiento entre policía y homosexuales en Nueva York, se empieza a discutir el tema de si la homosexualidad es una enfermedad. Hasta ese momento la homosexualidad aparecía como enfermedad en el DSM-4 de la Asociación Psiquiátrica Americana. Bueno, esta pelea termina en que la homosexualidad será de patologías mentales en el año 1973. Entonces, pese a que fue un muy mal año para los chilenos, por la dictadura espantosa que vivimos, fue bueno para los homosexuales del mundo. ¿Por qué? Porque la Asociación Psiquiátrica Americana deja de considerar que la homosexualidad es una enfermedad. Así que, por lo tanto, si no es una enfermedad, no hay tratamiento, la persona no está enferma. Entonces, desde el año 73, la visión de los psiquiatras, ¿cuál debiese ser? Es que si alguien tiene problemas con la homosexualidad,
El problema es que no se acepte como homosexual. Entonces la psiquiatría debería aportar a que la persona se acepte como homosexual. Pero ya no a cualquier persona que sea homosexual, ya tú eres enfermo, entonces vamos a darte pastillas o vamos a someterte a un tratamiento para que dejes de ser homosexual. Eso ya no se considera. Entonces, el Día del Orgullo Gay, lo que se celebra es eso, en todo el mundo. Es la pelea entre policías y homosexuales en Nueva York. Eso empieza a instalar, eso instala el primer derecho, que es el derecho a ser homosexual. Bueno, en Chile fue una situación muy distinta. Hasta el año 99, la sodomía era un delito. O sea, si ponte tú, yo soy homosexual y si mi vecino, ponte tú, era homofóbico y de repente ve que yo subo con un gallo, el tipo, en teoría, hasta el 99, podría llamar a los pacos y decir, oiga, en el departamento del lado, en este momento hay un hombre que está teniendo sexo con otro hombre. Eso es un delito. Está el delito de sodomía. Entonces, hasta el año 99, en teoría, podrían haber llegado los pacos aquí a llevarme porque mi vecino me denunció por estar teniendo sexo con otro hombre que es considerado un delito. 99. Bueno, y eso empieza a instalar, ya vamos a terminar, vamos a ver, eso empieza a instalar, a partir de esos derechos se empiezan a levantar otros derechos, como por ejemplo el derecho al matrimonio. Ahora, si me preguntan a mí, y yo que fui activista muchos años, yo encuentro que el matrimonio es una institución en decadencia, es una institución patriarcal, que se instala así como una cuestión de que prácticamente donde un integrante tiene que obedecer al otro. O sea, yo no creo en el matrimonio, creo que, y además no creo que una persona se pueda comprometer para el resto de la vida con otra. Pero ahora sí entiendo de que si hay personas heterosexuales que por algún motivo se quieren casar, lo pueden hacer. Pero hay personas que son homosexuales y que si por algún motivo se quieren casar, no lo pueden hacer. Entonces no hay igualdad de derechos. En una sociedad debe haber igualdad de derechos para todas las personas. Si los heterosexuales se pueden casar, los homosexuales también se tienen que poder casar, independientemente de lo que yo opine del matrimonio. Derechos de adopción. ¿Cuál es la visión conservadora respecto de esto? Homosexuales se ponen a adoptar hijos. Bueno, eso sería si fuésemos el único país del mundo donde se estuviese discutiendo esto. Pero para la mala cueva de estas personas, hay muchos países del mundo donde esto ya ocurrió hace varias décadas. Entonces, hace 20 años, 30 años, en Bélgica se permite la adopción homoparental. Entonces, si esto fuese así, o sea, esos cabros que fueron adoptados hace 30 años, hoy día tienen 30 años. Entonces esos cabros pueden decir lo que fue su experiencia siendo hijos de parejas homosexuales. Entonces son cabros que pueden decir, mis padres no me violaron, no tuve que vivir una vida atroz, como dicen, no, que el cabro chico, qué sé yo, lo van a discriminar. El cabro chico al contrario. Los hijos de padres homosexuales que adoptaron a estos hijos son los defensores de la familia homoparental. Entonces, toda esta idea que el día de hoy se esgrimen en Chile, de que no, que ya estaría entre la unión civil, que sé yo, pero la cuestión de la adopción no puede ser, porque ellos tienen que tener el modelo de un hombre y una mujer. Entonces, bueno, eso es falso. ¿Y por qué es falso? No es por lo que uno crea de lo que podría pasar, es por lo que uno ve que ya pasó en los otros países hace 30 años. Entonces no tenemos para qué imaginarnos y qué pasaría, porque esto ya pasó. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar la experiencia de los países extranjeros y dejar, tenemos el Sename lleno de cabros chicos. ¿No estarían mejor estos cabros chicos con una pareja homosexual? Incluso ese argumento ahí me da lata, porque uno ya dice entonces, ya lo del Sename para los homosexuales. Ya, pero ¿por qué tiene que ser solo lo del Sename? ¿Por qué no puede ser cualquiera? Bueno, pero están los del Sename. Entonces, yo creo que estos cabros estarían mejor con
con una pareja que los quiera, independientemente sean hombres, sean mujeres, sea lo que sea. Y bueno, esas son las discusiones que se están teniendo